Saludos amigos, hoy miércoles 18 de abril de este año 2018. Deben estarse moviendo todos esos factores, sectores fácticos para procurar una solución al tema de la ley de partidos que se discute en el Congreso, porque sería desagradable saber que una legislación que debe normar la vida, la buena vida de las instituciones políticas y las agrupaciones que se instituyan con esos fines en el país, nazca en medio de una polémica que pone en duda incluso su origen. Yo no creo que eso sea conveniente y que algún tipo de solución tiene que tener esto antes de que se convierta en un paradigma negativo para la política dominicana. Miren, dice hoy en un artículo el economista Luis Manuel Piantini Múnich, un veterano servidor público que ha estado en muchos puestos públicos, realmente en funciones técnicas en los últimos 40 años, incluso en el Banco Central, en otras instituciones del gabinete, lo mismo que en el plano exterior, o sea, en el servicio diplomático, que una nación que ha llevado bajo la égida del Partido de la Liberación Dominicana, porque cualquiera que tenga ojos para ver lo comprueba. El ingreso per cápita en dólares de los dominicanos de 2.384 que era al final del periodo de gobierno del PRD del 2000 a 2004 a 7.477 dólares per cápita. Eso es 3 veces más. El per cápita de los dominicanos se ha multiplicado por 3 en los últimos 14 años. Una nación que, además de eso, ha experimentado una tasa de inflación promedio. La tasa de inflación promedio en los gobiernos del PLD ha sido de 4.8. Usted puede estar seguro, absolutamente seguro, que esa tasa de inflación promedio del 2005 al 2017 de la República Dominicana está por debajo del promedio de toda América Latina. Que la mayor parte de los países de América Latina no pudieron obtener una tasa de inflación promedio de 4.8%. Eso usted lo puede escribir. Y de la misma manera, como es lógico, que en ese lapso, 2005-2017, cualquiera otra moneda latinoamericana haya podido mantener una tasa real positiva de competitividad con el resto de sus monedas como la ha mantenido la República Dominicana. Usted puede estar seguro que en ese lapso la devaluación estuvo entre 2 a 3%. Y es con un poder de compra, con una tasa real positiva excepcional. Entonces, una economía así, que ha demostrado esta fortaleza y esta pericia en la conducción por parte de las autoridades del Partido de la Liberación Dominicana, con sus refuerzos heredados de otras administraciones
como es el caso de Héctor Valdés Alviso, que es un refuerzo, y un refuerzo valioso. Y muchos otros cerebros, capacidades que se ha acercado el Partido de la Liberación Dominicana para ayudarse a gobernar desde el mismo momento en que tomó el poder en el 1996, cuando agotó su primer periodo, hasta el 2000, desde el 2004, agosto 2004 hasta hoy. Ese partido que ha mostrado esa habilidad, que ya tiene esos logros extraordinarios en su haber, tiene que tener también una respuesta al problema de la deuda. Es lo que dice Luis Manuel Piantini. Múnich, sancarleño de origen. A mí me parece que Luis Manuel, lo mismo que nuestro asociado aquí, Julio Ortega Tous, son hechuras del Banco Central esencialmente, técnicos de una amplia experiencia. Han manejado mucho, ambos, por cierto, allá en el Banco Central, el tema de las deudas. Y ellos, cuando Luis Manuel dice esto, está simplemente advirtiendo que llegó el momento de ponerle atención, especial atención al tema de la deuda y de adoptar medidas. Él no la sugiere, pero dice que lógicamente es un gobierno que ha mostrado esas capacidades de recibir un Producto Interno Bruto que era de 20.000 millones y lo tiene en 75.000 millones hacia 80.000. Lo está casi colocando 4 veces más que lo recibió, 4 veces más grande que lo recibió. Un gobierno así, con una estabilidad macroeconómica envidiable para cualquier país de América, envidiable. Tiene que tener la habilidad también para buscar una salida que impida que el incremento de la deuda nos ahogue, termine por ahogarnos, o por crear un obstáculo insalvable para seguir adelante. Yo creo eso también. Yo soy un reportero, yo no soy economista como Luis Manuel Piantini, como muchos de los colaboradores nuestros aquí en el equipo de Diario de Cuatro y en el equipo mediático, pero me parece que esa apreciación es muy justa, es exactamente una apreciación que deberíamos nosotros también como reporteros, como observadores, manteniendo por mucho tiempo. Ustedes saben lo que dice Luis Manuel Piantini, que la tasa de cambio fluctuó entre un máximo en enero de 56 a un nivel mínimo en noviembre de 27.9 en el 2004, para que ustedes vean cómo la habilidad que tuvo este equipo cuando asumió en el 2004. Debido lógicamente a un programa de estabilización que se ha diseñado por las autoridades, pero con la ayuda del Fondo Monetario Internacional, que vino y le prestó esa asistencia. Yo creo que ciertamente los logros son extraordinarios. Creo que se le debe prestar atención a una propuesta que hizo aquí Felucho Jiménez, el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, miembro del comité político, economista, y alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, en el sentido de que una de las herramientas importantes para enfrentar la deuda es la minería, que no se debe actuar de manera irresponsable con respecto a este sector de la economía que ha venido a darnos la mano y que es el único que nos aporta divisas directas a la tesorería, divisas, porque es el fruto de la venta en el exterior
Y los contratos que hay te garantizan, unos un 50, 51, hasta casi un 60% de participación de los beneficios brutos o netos con que opere una minera asociada al Estado. Acuérdense que en la República Dominicana todo el recurso minero que está en el subsuelo es del Estado. Y el que lo explota es mediante contrato de participación con el Estado, que es el dueño. Pero aquí no se acaba de entender y se vive en un ambiente de chantaje permanente. Y el propio gobierno no lo refiere con responsabilidad, con entereza, que el sector minero es básico para ayudar a resolver el problema de la deuda. Usted ve que se menciona, se va a los eventos internacionales o mundialistas, se menciona todo. Cada uno de los sectores de la economía dominicana que nos han ayudado a salir y de una situación enteramente comprometida como teníamos hace unos años y que estamos ya viendo la luz. Pero nunca se menciona la minería. Se le tiene, es una actitud vergonzante. Se la sabe, es importante, pero no se la rechaza cuando aporta, mucho menos en los últimos años, que ha venido siendo soporte importante del Producto Interno Bruto, no, pero no se la destaca. ¿Por qué? Bueno, porque se le teme a los movimientos conservacionistas, a la iglesia, que tiene unos activistas religiosos que no son capaces de entender la realidad de su país, y a la izquierda, que ha encontrado en la minería y en los recursos naturales la manera de sobrevivir, porque se le cayeron todos los pronósticos de otro tipo. Entonces la minería para ellos, como es un asunto sensible, fácil de afectar a la gente, se pegó ahí. Y un sector, como les digo, también de fundamentalistas del ambiente, que dicen que los recursos naturales deben quedarse enterrados antes que sacarlos y procesarlos. Como si la ingeniería no tenga respuesta a cada uno de los problemas ambientales que se mencionen, a todos. La ingeniería y el desarrollo moderno de tecnologías. Pero bien, lo que quería era destacar este planteamiento que hace lo que él llama una contribución al debate, la publica en el Listín Diario hoy, Luis Manuel Piantini Múnich, hasta hace muy poco embajador al servicio del Estado, ahora probablemente ya en una posición de aportador de ideas, contribuyente, como dice él, al debate. Y que nosotros destacamos como oportuna, sí, ciertamente. Él hace un análisis de cómo se origina la deuda actual. Recordemos que en el 2001 la deuda del Banco Central de la República Dominicana, la pérdida del Banco Central desde su creación en 1947 hasta ese 2001, no llegaban a 5.000 millones de pesos, eran como de 3.500 millones de pesos. Hoy, como todos sabemos, y por efecto de la quiebra bancaria y de políticas que se adoptaron para hacer frente a la pérdida que estaban proyectadas a recibir miles de ahorristas y instituciones financieras de todo tipo, si se aplicaba rígidamente la quiebra bancaria y sus asociados, el Banco Central prefirió asistir a esos ahorristas con recursos propios y reponerle e impedir que se fueran a la quiebra también muchísimas instituciones. Eso fue, todo esto, eso, lógicamente, eso incrementó las pérdidas del Banco Central y hoy superan con mucho los 100.000 millones de pesos.
eh, una cifra, una multiplicación exponencial de lo que fue la deuda hasta inicio de este siglo. Ciertamente porque se procuró preservar instituciones que están ahí, porque tampoco vamos a negar que esas instituciones están ahí y están dándole al país, algunas de ellas renovadas. Las entidades de ahorro y préstamos se iban todas, comenzando por la principal. Si se lanza a fondo perdido todo lo que eran los ahorros y depósitos del Banco Intercontinental y demás, si el Banco Central no asiste. Por eso la historia hay que analizarla con cierta frialdad, no dejar calentarse suficiente uno para que no vea algunas realidades. Hay quienes dicen que se debió dejar una parte importante de esos ahorristas, principalmente los accionistas de los bancos quebrados, que perdieran su dinero. Pero todos fueron asistidos, algunos en demasía, por el Estado. Pero a pesar de ello, que son las sombras, esas son las sombras con que se ha conducido la economía en los últimos 30 años, 25 años. Pero las luces son las que les mencioné. Eso que dice, eso que destaca Luis Manuel Piantini en su trabajo de hoy, son las luces inconfundibles del progreso dominicano, que hay que preservar, que hay que consolidar. Él menciona la manera como, porque hay amenazas. Esa de la deuda es una amenaza, una verdadera amenaza. Entonces vamos a tratar de afrontar eso con responsabilidad. Miren, nosotros aquí hemos dicho en Diario del 4 y Orión, que es nuestro orientador en asuntos que tienen que ver con la aplicación de la ley, que él es abogado y ha sido administrador de ley. Acuérdense que fue asistente de fiscal y fiscal interino. Nos ha dicho que con respecto al tema delicadísimo de la ONSA, que habla tan mal del Estado, que muestra tanta pus, que esperemos que sea la Procuraduría General de la República la que, examinada ya los resultados de la auditoría que ordenó la propia Procuraduría a la Cámara de Cuentas y que se produjo en tiempo hábil, hay que decirlo, la que califique la calidad de esa documentación desde el punto de vista legal y haga, si lo va a hacer, los sometimientos o libramientos desde el punto de vista de su análisis. Pero aún así, ya incluso periódicos nacionales como el Listín Diario de hoy reclama editorialmente que este asunto sea tratado sin que se pueda escurrir el bulto de un escándalo a todas luces visible y de grandes proporciones. Nosotros creemos lo mismo. Ciertamente la democracia dominicana, que está expuesta a esto, así como todas las democracias del mundo. Porque usted ya habla del hombre del maletín, pero ¿y las empresas lobistas que hay en el Congreso de los Estados Unidos? Formales, que van al Congreso todos los días a hacer trabajo de búsqueda de respaldo. Y esos no existen, como en todas partes de Europa también. ¿Qué cuento es ese? O sea, la democracia tiene esas formas de comportamiento en las que usted tiene que jugar con esas reglas. Pero en el caso de la ONSA debe aplicarse bien a fondo el Estado, porque ese bulto, esos elefantes,
no podían estar transitando sin que nadie los viera. Un momentito. O había complicidad o había ceguera total. Entonces no. Por eso no es posible cubrir el bulto, si es lo que el editorialista del periódico avisora que pudiera acontecer. No es posible cubrir el bulto. En el caso de la ONSA, el Estado, su fiabilidad, su autoridad tiene que ser preservada en lo fundamental, independientemente de que se registren, porque eso es imposible evitar, eventos donde se demuestre que la cosa pública no ha sido bien manejada. Buenos días, don. Buenos días, don Pedro. Orión. Mozart. Don Mozart. Mira, ¿qué sabemos de Subiste don un Orión? escalón más arriba, colócame, ¿Qué sabemos de colócame en mi don lugar. Orión? ¿Eh? De don Orión. ¿Qué sé? Sí quisiera oír la opinión de Orión sobre temas, Ah, pues espera lo que llegue. sobre temas puntuales de la Claro que justicia y de la ley. Déjalo Quisiera que llegue, oír. déjalo que llegue. La ley es la ley. Pero ten cuidado. Boston tiene ya 2 victorias acumuladas ¿Y esto? y Horford ha sido las piezas clave ¿Y de qué es esto? en las series de eliminatorias de Dime las que tú no quieres que semifinales. yo intervenga y ya, porque primero cuando voy a hablar me dice que quiere que Orión venga a hablar. Y ahora cuando voy a hablar entonces me salta con Boston. Definitivamente Mozart está en desgracia con Pedro Cava. O muy cerca. O muy cerca. Míralo ahí, ya lo confesó. Algo hice o dejé de hacer. Porque ese es el dominicano. Buenos días. Ese es el dominicano. Algo hiciste a favor siempre. O dejé de hacer a favor siempre para que te saquen las pezuñas. Pedrito, ¿cómo te va? Muy bien, don Mozart. De Muy bien. verdad, Mira. estoy recuperado. Qué bueno, qué bueno. Pedro, entiendo tu preocupación en torno al caso este de Onza. Yo los casos los trato como eso, como tales, como casos. Y nunca, o trato de evitar, convertir un caso en un fenómeno, porque son cosas diferentes. Y aquí la politiquería suele convertir los casos o tratar de convertir los casos en fenómenos para afectar determinados intereses. Del contrario, por supuesto. Claro. Yo me cuido de eso. El caso de Onza es un caso que las autoridades tienen que poner su mayor empeño. Está donde tiene que estar, eso es lo primero. Se hizo un levantamiento allí, se encontraron, en tiempo hábil, se encontraron elementos, se preparó un informe, se le remitió al incumbente, aún en la cárcel. Sí, porque eso manda la ley. Tú sabes, eso lo manda la ley, porque se le manda, mire, Opine sobre eso. Opine sobre eso. Mire lo que nosotros encontramos en su gestión. Y se dice que ya lo opinó. Y las autoridades de la Cámara de Cuentas le remitieron ese informe junto con una elucubración de ellos, una interpretación de ellos de que ahí hay elementos que pudieran dar curso a un proceso de orden penal, y por eso lo remitieron a la instancia correspondiente, que es precisamente el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene eso en sus manos. El Ministerio Público, con todos sus instrumentales, verá si ahí hay elementos para proceder. Para eso no hay que ser abogado, para eso nada más hay que conocer los procedimientos que están establecidos en el país. Es lo que dice la ley. Es lo que dice la ley. Entonces eso es, está ahí. Si en la Procuraduría encuentran que efectivamente ahí hay dolo, hay elementos como para un proceso en esa dirección, bueno, entonces hará un expediente y someterá a quien tenga que someter. Entonces ese caso se dilucidará donde tiene que dilucidarse. Y las autoridades, el gobierno, tomará eso y lo verá para que eso no se repita. Tomará las medidas que sean de rigor para evitar que eso se repita en otras instituciones.
Pero no hay que hacer de eso y decir, por ejemplo, como dijo ayer el de Finju, que la ley de compra y contrataciones no sirve para nada. No, eso fue un exceso. ¿Tú me estás entendiendo? Ya se quiere desmeritar al o que Estado mismo. O que me digan que el Estado, que aquí no ha funcionado nada y que aquí no se ha hecho nada para combatir la corrupción. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad y eso se puede discutir en cualquier plano, con quien sea. Aquí sí se han hecho, aquí sí se han tomado medidas. ¿Tú sabes por qué se han tomado medidas y medidas importantes en la dirección correcta de combatir la corrupción en el país. Querer negar eso, tratando de extrapolar y colocar en cada organismo del Estado el caso Onza, yo pienso que eso es un abuso y una manipulación. Así es, así es. Porque eso no es verdad. Mira, Mozart, ¿tú sabes por qué tú y yo hablamos así, con esa firmeza, con respecto a este caso? Tú y yo estuvimos 5 años, en tu caso como asesor mío y yo como principal responsable de la dirección de la planta de televisora del Estado. Y es bueno que se sepa que esos mecanismos operaron allá. Claro que operaron. Operaron. Y con mucho rigor. Y con mucho rigor. Con mucho rigor. A veces imponiéndose a la voluntad del director. Así es. Entonces Así no es verdad que eso no existe. No. Pero yo quiero reivindicar. Porque esto es como el hombre, sin colocarme en el asunto del machismo y nada de esas cosas pendejadas, tonterías y sexismo y nada de eso. Entonces dice, Pedro, cuando tú andas con la mujer, te dice, agárrame la cartera ahí. En medio de cuando tú ves que el tipo dice, agárrate la cartera. Uno de verdad dice, ya agárrate la cartera. No hay sospecha. Puede ver, el que camine por ahí, no, ahí no hay nada. Ahora, si tú tienes asuntos pendientes, entonces tú o no quieres agarrar la cartera porque te ponen de evidencia. ¿Tú entiendes? No, en este caso, y esto es muy serio, no, señor, aquí hay que decir la realidad. Y yo decía anoche en Equipo Mediático, que tengo la honra de participar de ese magnífico equipo de profesionales de diferentes áreas. Una verdadera joya ese equipo mediático. Pedro, decía anoche que este caso de Onza se da en unas circunstancias muy especiales. O sea, el destape, fruto de una medida que el gobierno dispuso cuando se le solicitó a la Cámara de Cuentas que fuera a investigar. Fue la Procuraduría. En la Procuraduría. Formalmente que le solicitó. ¿Y sabe cómo se llamó la acción? Auditoría especial. Especial porque había una denuncia con otro caso que tiene que ver con eso. Unos trasiegos que había ahí que terminó con un muerto. Justo. Eso fue lo y que el pasó. Estado interesado precisamente moviliza en abrir toda la compuerta para que salga todo lo que tenga que salir de ahí, sin miedo a nada. El gobierno, hay que decirlo así en voz alta, dispuso a través de la Procuraduría General de la República solicitar a la Cámara de Cuentas que fuera y ocultara eso. ¿Salió eso? Bueno, pues salió. Pero lo digo que eso se produce en un momento, en unas circunstancias muy especiales. Porque todo este destape es apenas unos días que el presidente acaba de llegar de un evento donde tuvo una magnífica, extraordinaria participación, como fue la 8ª asamblea, ¿cómo se llama? Cumbre de las Américas, que tenía como tema central la corrupción, y donde se firmó, y el presidente de la República firmó el documento base, el documento de compromiso que hicieron todos esos mandatarios de combate a la corrupción. Pero ahí en ese espacio el presidente de la República, orgulloso, dio a conocer los pasos que ha dado su administración precisamente en procura de la transparencia en el ejercicio de la función del Estado y por la preservación de los recursos del Estado. Y dentro de los mecanismos que resaltó, porque debía resaltarlo por la importancia que tiene,
estuvo precisamente compras y contrataciones, que ha detenido, que ha sido un valladar para que no se produzcan situaciones. Pero un escape aparece donde quiera, o acaso no aparece, ha aparecido en medios de comunicación, con trasiego de gente que te hace doble publicidad y doble contabilidad y 20,000 pendejadas. Desde un medio hasta un empresario, se puede que en algún momento algún desaprensivo a quien tú le das la confianza de darle un puesto para administrar, para llevar hacia adelante un proyecto, bueno, pues te defrauda. Que alargue el brazo. Y alargue el brazo. Pero eso quiere decir que la instancia esté dañada y que los procesos que se han llevado a cabo, que se han puesto a disposición de esas entidades no sirvan. No. Eso hay que detenerlo ahí, Pedro. Sí, pero recuerden cómo inicié la reflexión. Un caso usted no puede convertirlo en fenómeno. Un caso podría convertirse en fenómeno, si usted tiene un plan, y no es el caso, para permitir situaciones como las que se dieron, de acuerdo a lo que dice ese informe de la Cámara de Cuentas que deberá conocer y está conociendo la Procuraduría, el Ministerio Público. Pero no me digan a mí que en este país nosotros no hemos avanzado, que no hemos logrado instrumentales importantes que sirvan de valladar a esas situaciones que se dan en las instituciones. Ayer mismo, la gente del SICA y el sistema interamericano. Precisamente. ¿En qué ustedes creen que estaban? Sistema centroamericano. ¿En qué ustedes creen? En la réplica que se está haciendo en otros países de esa legislación, de ese mecanismo de control del Estado, replicado ya, que se va a replicar. Así como se replica la visita sorpresa, así mismo, una legislación tan importante como compra y contrataciones, por su naturaleza, por su estructuración, hay naciones que han visto y organismos que han visto muy bien eso y están llamando la atención para que se accionen en otros países. Entonces no me traten de desmeritar, así no se puede. Eso no se debe permitir. Porque eso nos hace daño a todos. A todos. Bueno, no. La mejoría hay que reconocerla. Claro. Y hay que empujar y pellizcar y dar empujones para acelerar aún más. Yo estoy de acuerdo. Pero no me desmeriten, así no. De esa misma manera, Pedro. Así que ustedes van a ver que eso de onza va a llegar a donde tiene que llegar. Y quien haya cometido situaciones, eso lo verán ustedes dilucidarse en el plano donde tiene que dilucidarse, que es en la justicia. Lo veremos. Eso lo veremos. Vamos a esperar. Pero miren, es lo mismo, pero en otra. El asunto de estar con un afán de desmeritarlo todo, nada sirve. Ya ayer hablábamos aquí con Julio Ortega Toca, por cierto, viene Julio hoy para que tratemos el tema de Rusia, que está interesante. O sea, la geopolítica, para ir un poquito a ver la geopolítica y ver un poquito a Brasil y todo ese tipo de cosas ahorita con Julio Ortega todos. Pero miren lo que les digo. Ayer discutíamos aquí precisamente con Julio la forma en que se ha tratado una vez más de desmentir o restarle crédito a los informes del Banco Central. En este caso se fue a la poltrona del PRM y desde allí un economista muy reconocido por unas cosas y por otras escribe un asunto ahí diciendo que no es verdad que no es verdad que el empleo que se han creado aquí un promedio en los últimos años un promedio de 120,000 empleos, que eso no es verdad. Y que se manejan las cifras, y que esa cifra se maneja para ocultar el asunto de la informalidad en el empleo, entre otras cosas, entre otras diabluras.
el Banco Central, técnicamente, sin pujos políticos, explica en todos sus detalles todos los procedimientos que tienen que ver con el tema este. Y Julio Ortega lo analizó perfectamente bien, tanto aquí en la mañana como en la noche en equipo mediático, el asunto. ¿Pero por qué? Porque siempre ha habido una intentona. No, el banco, no es verdad que el PIB crece, eso es embuste. ¿Cuántas veces no han tratado de decirlo, Pedro? Entonces viene el desmentido no solo de la realidad, de los hechos con el Banco Central, sino que le viene dado incluso por los organismos internacionales que en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, prácticamente coinciden en los levantamientos que se hacen de la economía, del comportamiento de la economía de la República Dominicana con el levantamiento que hace el Banco Central, que es la única institución que está en capacidad precisamente de técnicamente poder abordar la economía y proyectarla. El único, después aquí no hay ningún organismo ni ninguna instancia, ni pública ni privada, en condiciones. No tiene instrumentos para elaborar eso. ¿Con qué? No lo tienen, entonces usted no puede desmeritar. Entonces, eso por un lado. Ahí tú estás viendo que, no, que esa encuesta, que eso es la encuesta esta de inmigrantes. Ah, sí. Y fíjense quién es que le está hablando, para que tomen la cosa, para que lo tomen en cuenta. Ah, no, que esa encuesta es una estafa, que eso es embuste, que eso... Y entonces publican, porque cualquiera dice una cosa y se publica y se le da. No, esa encuesta es un instrumento que se puede tener usa. su falla, pero anda Óyeme, por la... Espérate, yo no por sé si los tiene falla, instrumentos, porque lo primero es que nosotros no sabemos Puede de tener eso. su falla. Pero espérate, cualquier cosa puede pero está tener su hecha falla. siguiendo los pero lineamientos tiene generales, los lineamientos correcto, de trabajo. de trabajo. Eso es verdad. Y tiene ¿para qué se hizo eso? ¿Ustedes creen que eso se hizo para establecer con exactitud, con precisión? ¿Cuántos haitianos hay en el país? Pero si fue una encuesta. Señor, no puede ser porque ninguna encuesta hace eso. No te fue proyecta y te sirve de instrumento, como decía ayer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Te sirve a ti como herramienta, como instrumento para usted trazar, no, y para trazar políticas. Trazar política. Pero usted no puede venirme a decir que esa encuesta eso no sirve para nada. No, porque no es un censo, porque esa es otra cosa que se les olvida a esa gente. En su afán de desmeditarlo todo y de estar viendo fantasmas, pierden la perspectiva y confunden una encuesta con un censo. Venimos insistiendo de eso desde antier. Un censo no es una encuesta. Entonces lo que se hizo fue una encuesta. Usted no puede desmeritar eso. Ahora, ¿qué digo yo? Y me lo reafirma el informe que acaban de dar de las dos principales maternidades del país, la de Altagracia y la de Los Minas. ¿Cuántos muchachitos haitianos vinieron al mundo de esas dos maternidades? La cantidad apreciada. No está importada. Que digo, ¿cuántos? Mil y pico, casi 2,000 muchachitos haitianos de madres parturientas haitianas en esas dos maternidades del país. Solo en esas dos, a eso que hay que prestarle atención. Si son 500 o 1 millón o millones, el asunto es prestarle atención al tema migratorio y a sus secuelas, a los componentes que parten de la situación calamitosa de ruina a todos los niveles de Haití, que hace que esa gente salga despavorida de allí y quiera encontrar espacio para una mejor vida, lo que haría cualquier ser humano, como está pasando con los venezolanos y con otros muchos, hasta situaciones como la que se dan en este país, que se incentiva eso con la violación a leyes existentes, en el caso laboral, por ejemplo. Entonces no es demeritar la encuesta.
auspiciada incluso por organismos como las Naciones Unidas, Pedro, la Unión Europea, que le sirvieron A la ONU, a la Oficina a la Nacional Oficina de Estadística. Estadística y a Planificación Sí. para hacer ese trabajo. Sí. Trabajo científico, técnico. Ah, Entonces, no. Lo que tenemos que ir, lo que debemos centrarnos todos ya para puede haber alguna falla, pero lo fundamental. Pero yo no voy es a hablar de correcto. fallas porque que yo no Bueno, sé si hay fallas porque yo, lo primero es, Pedro. Depende de la Entonces, calidad de la muestra. Tú sabes cómo son las encuestas. Bueno, está bien, Pedro, pero tú viste ya la calidad de la muestra. Ya Eso es lo que digo, que pudiera ser. Sí. Bueno, pero es que yo no estoy que pudiera. Tú estás ahora como la gente que dice, ay, si lo hubiéramos sabido. No, pero los instrumentales Los instrumentales se son han lo correcto, aplicado. son lo que se usa. Se han aplicado, Usualmente correcto. se han aplicado. Que usted esté de acuerdo con lo que arrojó o no arrojó, eso es otra cosa. Esas son otras 500. Ahora usted quiere demostrarme que eso no es así, entonces háganla ustedes la encuesta. El que quiera, hágala y entonces compárela. Pero ni siquiera la hacen, no, porque yo creo, yo percibo, me parece que... No, así no. Pero así ven acá, así no se puede. no, así no se puede, no. Así no. Y les reitero, quien le está hablando, no me pueden ahora decir que estoy entre el zafarrancho de los prohaitianos y nada de eso, porque a nosotros eso no nos cabe. Pero tampoco podemos llevar la cosa a los extremos. No puede ser, así no puede ser. Entonces lo importante es, vamos a centrarnos, vamos a seguir empujando a que desde el Estado, como se ha iniciado a partir del pasado 27 de febrero, se ejecute y sea efectivo el plan de control migratorio en la República Dominicana. Que por primera vez estamos viendo que se ejecuta un plan, pero fue hasta ahora, hasta recientemente, 27 de febrero, que eso se siga llevando a cabo, que sea efectivo. Eso es lo que nos importa. No nos debemos distraer. ¿Tú sabes qué le echo un poquito de sombra a los resultados de esa encuesta? El hecho de que quien la coordinase fuera Wilfredo Lozano, el sociólogo que montó el show allá en México, de las entidades interamericanas, pero por eso te digo, contra República Dominicana. No nos centremos en la encuesta, centrémonos en el esas hecho, son cosas que en el fenómeno. le tiran un poco de deuda. Lo que hay que atacar es el fenómeno, no la encuesta. Aunque Pero la haga Wilfredo o aunque la haga Juan Bolívar, quien la haga. Sí. Mira a don Oriogo yéndonos a nosotros confrontados. Es verdad, estamos en la misma línea de acción, Estamos confrontados. Misma línea de pensamiento. Pienso como tú. Ponte claro. Que no se puede meritar. Bueno. Mira, Mozart, no se puede meritar cosas que se hacen como pero ven acá, eso es un abuso. Regularmente usado para eso. Oye, ¿de dónde saca el amigo? Una cosa que usted observe el resultado. Viejo, cógelo suave. Usted dice, oye, pero ven acá, es peligroso. Orión, ¿por qué que viene con una...? No beban, tómese una aspirina porque yo lo veo muy violento. Sí, pero no quiero que ahorita tú comiences, que ahorita casi te ahoga. Y al final lo que quiere decir es, me pasé. Porque dice, tómese una aspirina. Pero él comienza pasito, se va subiendo. Y después va subiendo. Y después entonces dice, me pasé. Saludos, amigos, saludos. ¿Cómo te va, Orión Mejía? Muy bien, mirando el ambiente. Yo quisiera, como cuando hay un circo, ¿qué tú puedes hacer? Tú vas a participar en el trapecio, dar 3 vueltas, o vas a poner en la ruedita esa que se da, que tú corres solo ahí. O eres la mujer con barba, o eres el enano. Yo no quisiera participar así. Viendo la sociedad dominicana, a mí me llama más la atención el informe del Fondo Monetario sobre el comportamiento previsto para la economía dominicana. Si yo me encontrara hoy con el presidente Danilo Medina, yo le dijera, presidente, no se deje distraer. Sí, es verdad, hay que tomar la política. Él es un líder importante, trascendente. Y tiene que ejercer liderazgo y la soledad del poder y qué sé yo cuántas cosas más. Yo diría que el presidente tiene el compromiso de ser no solo un referente para la República Dominicana, sino, lo he dicho muy humildemente, para América Latina, en un momento muy difícil del mundo de hoy, un momento en que el sector externo tanto afecta a la economía dominicana como cualquier otra, en un momento en que todavía nosotros tenemos la experiencia de la crisis del 2007-2008, crisis mundial,
Cualquier parte puede destaparse cualquier cosa y mañana no, aquí no, tener nosotros dificultades muy serias, porque nosotros no somos el ombligo del mundo. Si a mí me preguntan sobre la auditoría de la ONSA, yo tengo dos cosas que decir. La primera es que qué bueno que se hizo y afloraron irregularidades, lo he explicado tantas veces, que pueden tener vocación penal, pero nadie puede esos hallazgos forenses de contabilidad y de manejo de auditoría, nadie puede determinarlo, convertirlo en un delito, en un crimen. Eso le corresponde al Ministerio Público, correcto, que la pidió además, que la solicitó para que sea un instrumento que pueda tener mérito para un caso específico. Ahora resulta que puede ser para dos casos. Hay un caso que es en la imputación de autoría intelectual sobre un asesinato y autoría material a lo que serían imputados en esa naturaleza, y hay otro caso es de prevaricación. Entonces, ¿quién produce? Musa lo dice con razón. Bueno, eso tiene que ser el Ministerio Público y punto. Ahora resulta que, déjame ver si yo explico de esta manera. Yo ayer dije, los riitos, ese proyecto que es en La Vega. ¿Qué rito? El rito se llama, ¿verdad? Yo lo comparé con un video que me mandaron de debe ser la estación del tren de la calle 145 en Nueva York, inundado por la lluvia. Totalmente inundado. Entonces inutilizado. Vamos a pedirle al alcalde de Nueva York y al gobernador del estado que mire a ver lo que va a hacer con esa línea de tren que debe tener más de un siglo de vida. ¿Qué fue lo que le pasó a los americanos que hace 100 años que pusieron diseñaron eso? Diseñaron justamente por donde iba a pasar el aguacero, una corriente de agua. ¿Tú ves? Y agarraron los ritos, y eso la gente no lo ve, y comenzaron, y hasta llamaron al Ministerio de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que interviniera ahí, porque la gente se podía morir. De un cuarto piso, el río seguramente iba a inundar todos los edificios de un proyecto emblemático. Para que tú veas cómo miserablemente se aprovechan incluso de accidentes, circunstancias. Como por ejemplo, el río, creo que para este lado se llama Río Blanco, el que pasa en la frontera, en medio de la frontera, se hizo una construcción de centenares de viviendas, se trasladaron a toda la gente que no se murieron en la riada de ese río. Y después se criticó que no, que faltó esto, que las paredes estaban de tal manera. Óyeme, estamos hablando de cientos de familias sentadas en un lugar, en una expresión de vocación social, de asistencia social y de redistribución del ingreso. Entonces, ahora tenemos con el caso de la auditoría de ONSA. Bien, ¿qué yo le dije a ustedes? Bien, lo pidió el Ministerio Público, se le entregó un documento. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos matamos todos? Porque ¿qué hicieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde está el error? ¿Quién? El ladrón sale a robar, el ladrón sale a matar o a que lo maten. Tú te puedes pasar toda tu vida robando en una administración pública. Hasta que te atrapan, Pedro, no hay otra manera. Y hay controles y hay forma y la gente le busca la vuelta. Entonces, por eso esa gente está ahora en un lío. Ya están presos. Eso es. Ahora, ¿tiene la culpa Moza, tú o yo? No. Ahora, el Estado no funcionó. Hay medidas de prevención contra la corrupción, pero a los delincuentes no les gusta eso. Quien sea. Lo violentaron. Lo violentaron. Ahora, ¿qué uno le llama la atención a la Cámara de Cuentas? Tiene que ser más oportuno. Tiene que tener más sentido de oportunidad en todos sus experticios. La Cámara de Cuentas puede auditar cuando su pleno lo considere conveniente a cualquier institución que maneje fondos públicos. Bueno, hay entidades ahí que no vieron pasar un elefante. Entonces, que es una cosa ya difícil de no ver. Y la Procuraduría General de la República, lo que le llaman el flujo de recursos. Digo, la Procuraduría no, la Contraloría, el flujo de recursos. Todo tiene hay un nombre que es muy común, que se me olvida ahora, que tú tienes que tener para tú poder pagar.
Crédito. No, tiene un nombre ahí, que ahora me acordaré después. Bien. Tú tienes, en la Contraloría de la República también tiene que cumplir con su rol. Por ahí es todo el flujo de recursos de un lado para otro, el procurador, la Contraloría es que lo sabe. Ni la Tesorería puede hacer, la Tesorería emite. Pero este es una administración global de gobierno que canceló todas las cuentas particulares que tenían las instituciones del Estado. Hay una sola cuenta del Estado. Hay una sola cuenta, de manera que se puede manejar bien. Ahora, los ladrones, tú no le vas a decir que no dejen de robar, Pedro. La única manera de una persona que con vocación de delincuente es estar preso. No hay otra manera. Si te cogió a ti con coger lo ajeno, olvídate, nada más es preso que está. Entonces, las acciones de prevención se requieren. Entonces, ese pleno no puede estar nada más hablando de cosas que no sean decir. Nosotros de 20 instituciones hemos auditado a 18. Y en tales sitios hemos aflorado, incluso, porque ese no es un tribunal. Nosotros afloraron algunas irregularidades que consideramos enviarla al Ministerio Público y otras no. Irregularidades que te la observan. Mira lo que ocurre, por ejemplo, con los bancos. Los bancos tienen por obligación una auditoría externa, además de la interna, externa. Tiene que venir una gente de fuera, contratada debidamente para que le haga la auditoría. Cuando ellos le señalan observaciones de carácter auditable, de auditoría, la superintendencia de banco le exige que comente las observaciones y haga las promesas debidas. ¿Qué va a hacer para regularizar punto A, punto B, punto C, punto D? A todos los bancos. Son cosas que... ¿Cómo usted va a hacer? Mire, usted no puede contratar o pagar de esta manera. Usted no puede hacer tal cosa. Y lo dice la auditoría externa. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Que se llama un informe de gerencia a la superintendencia de bancos. Sobre el punto número 1, se van a tomar tales cuales medidas, tal. ¿En qué plazo? En 3 meses te resuelven el problema. Sobre el punto número 2, estamos tomando las decisiones tales y tales en 2 meses. Sobre el punto 2, inmediatamente. Sobre el punto 3, se lo mandan a la superintendencia. Los técnicos de la superintendencia te dan seguimiento. Mire, usted dijo que el punto 3 se iba a terminar ahora en marzo. Lo dijo en enero. ¿Qué pasó? Una multa. Y hasta cierre del banco si sea necesario. Pues así mismo debe ser en la administración, puede ser riguroso. Contraloría y la Cámara de Cuentas, o la Cámara de Cuentas en primer término. Entonces, cuando nos encontramos con, ¡ay! Nos sorprendieron, ¡ay! ¿No te dicen que ese piche está tirando más de 100 millas y que picha pegado? Pues Pedro, quítate del medio, te va a dar un desbord. Entonces, eso no tiene que ver con política, eso tiene que ver con cuidado del Estado, de la administración del Estado, ni siquiera del gobierno, del Estado. Todo el mundo que cumpla con su deber. La justicia, ¿quiénes están ahí? Bueno, van a caer presos y lo van a condenar, Pedro. ¿Y qué yo hago? Yo estaba ahí cuando estaban robando. Hay amigos de uno que te dicen, eso es político lo que me está pasando. Y tú te quedas callado porque tú no le vas a decir ladronazo en la cara. ¿Qué tú le vas a decir? Coño, mira, trata un buen abogado, mejora tu situación, que se cuál. Y por dentro de ti tú dices, te ladronazo. No te queda más remedio. Ahora, hay un gran esfuerzo, lo dije hace 3 días, hay un gran esfuerzo por no solamente distraer al presidente de la República de todo un proyecto de gobierno progresista. Sí. Fíjense que quieren involucrar hasta la iglesia. Y yo creo que quienes están apoyando una u otra cosa de esta, de la abierta o cerrada, deberían estar pensando en lo que le estoy diciendo. Lo están tomando de tontos útiles. Gente que no quiere ni a uno ni a otro. Y directamente la oposición le ha pedido a la iglesia que intervenga. La iglesia nada más interviene en Venezuela, interviene en los sitios donde su esquema se puede destruir por conducta política, ideológica y de visión de la economía del Estado. Y donde fallan las instituciones. Donde fallan las instituciones. Los obispos no pueden estar diciendo qué es lo que vamos a hacer nosotros los filibusteros. No puede ser. Están rectificando. Entonces eso no puede ser. Los obispos no pueden estar en eso. Los obispos nos enseñan caminos de orden ético, de orden moral. No robe, no mate, el feminicidio, la que sé yo cuánto. Pero primaria abierta, primaria cerrada. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia.
Este es un Estado laico, aunque tenemos un convenio de hace 62 años con el Vaticano, que nos cercena determinados niveles de soberanía, cercena especialmente en el ámbito de la educación. Pero somos El católico esenciales. no puede divorciarse, señor. Tienen que ir allá a pedirle. Si se casó por la iglesia. El concordato. Si Tiene se que ir casó al por la concor- iglesia. Sí, tiene. Yo me casé por la iglesia, no puedo No. divorciarme. ¿Y tú te querías divorciar? Él No, piensa no, divorciar. Sí, eso Sí. es el único Tú, que él acaba de esa decir. boquita tuya. Sí, que él no se ha divorciado de su avenida. Yo me casé por la porque iglesia, se pero lo- casado, porque ¿qué yo tendría voy a que ir al Vaticano. No, yo llevo 50 ya, yo no he hecho para atrás. Ya no, ella porque Ah, lleva porque 50. yo te iba a decir que te dé un viajecito 50 al Vaticano. casados, Pedro, lo no mejor he que. hecho para Mira, y Pedro, Jenny, tómate un son poquito de 4 agua y no hables copias que más. tiene el Pedro, te estás hundiendo. Cada vez que hablas te hundes. sí, te Así hunde que, más. claro, Yo claro. le diría al presidente, hay que elaborar una estrategia para no desvirtuar desde el punto de vista de la percepción de la gente lo que está haciendo el gobierno. Yo estoy notando, incluso el informe del Fondo Monetario Internacional fue manejado, así no se puede, Pedro, fue manejado así, con filigrana, por uno de los periódicos. Redujo la perspectiva de crecimiento de la economía dominicana, va a crecer la inflación, no obstante, tú tenías que decir, no obstante, 5.5 del no crecimiento. obstante, la economía dominicana va a ser la segunda de mayor crecimiento en América No Latina. obstante. No obstante. No obstante la desgracia, la hecatombe. Toda la hecatombe. Y dale. Y el gobierno, incluso los propios funcionarios dicen, por ejemplo, le dicen al presidente, ¿para qué usted se metió en el proyecto Monte Grande? No me diga. Siéntete. Bueno, yo no sé, lo que yo quiero señalar. Pero, óyeme, Yo lo que quiero señalar, y así se lo dije también a un buen amigo mío, un gobierno tiene que pensar radicalmente en cambiar el estado de pobreza y de marginalidad de millones de seres humanos. Esa es su misión, Pedro. La sociedad dominicana, lo hemos dicho, es una sociedad de clase media, porque no puede ser, es la que está en el medio entre lo muy rico y lo muy pobre, Pedro. Clase media no es rico, clase media es que tú comas 3 veces al día, que tú puedas tener acceso, poder acceder a un techo, poder acceder a la salud, incluso poder divertirte, poder comprar un pote romo. Eso es clase media, poder tener un carrito si quieres, o tener el derecho a acceder a un sistema de transporte moderno, decente, eficiente. Clase media es civilidad, clase media es que me vean como un ciudadano, no como un habitante. Acuérdense que los periodistas, cuando son la gente que están en la pobreza extrema, no le llaman ciudadanos, le dicen habitantes, moradores, Moradores del barrio Capotillo se quejaron por los apagones, se quejaron por falta de agua, se quejaron, entonces los ciudadanos estamos en Naco, en Arroyo Hondo, en qué sé yo qué, los ciudadanos, no los residentes. Por eso un amigo mío cuando entra al residencial donde él vive, que le dice, ¡residente! Para que le abran el portón, porque él se considera residente y él vive, si hubiese estado en Capotillo, dice, morador, yo soy un morador de aquí. Entonces dice, residente. Y le abren el portón, el tipo, lo ve así, el guachimán, que sí es un morador, el guachimán que está en el residencial, es un morador. Y dice de los mismos. Entonces cuando lo ves, residente, lo ves entrar. Nosotros tenemos que cambiar, miren, lo mejor que podemos nosotros atribuirle al gobierno del presidente Danilo Medina es su vocación social. no, su sensibilidad. Su sensibilidad. Óigame, ustedes no se imaginan lo que es el banco De los pobres. el banco Banca Solidaria. Ustedes saben por qué ustedes la mayoría no se lo imagina, porque ustedes no andan detrás de 5,000 pesos para hacer un emprendimiento. Tú dices, yo sé hacer unos buenos pastelitos. Sí. Mi mujer y yo sabemos. Nosotros lo que necesitamos son 10,000 pesos. Para comprar la harina, el aceite, una cosa, y una cosa para majar la harina. Sí. Y usted verá que en el barrio nosotros nos vamos a hacer. Y le ponemos salchichón a los yaniqueques por dentro. Bueno, pues se le presta 10,000 pesos. El sastre dice, yo estoy remendando, pero si yo tuviera una máquina con vocación industrial, de naturaleza industrial, una máquina más grande, yo haría tal cosa y emplearía a Juanito que está ahí, que sabe de eso, y a fulanito. 3, tenga 100,000 pesos. Es decir, la democratización del crédito. Yo quiero decirle a ustedes que por primera vez el campo
no le da asco a la banca. Es mentira, Pedro, ¿tú qué sabes de eso? Así. Mira, se Por pasaron como 20 años que la banca no le interesaba ningún préstamo en el campo. Ahora las bancas tienen... 20 años consecutivos Las pasaron bancas, eso. mira, tanto en el ámbito de banca personal como en el ámbito de banca corporativa, como banca especializada, todos miran al sector agropecuario. ¿Tú crees que un productor de ambiente controlado no le visita a un oficial de un banco para decirle que le va a prestar en dólares? Nada más que le presente el contrato. Así, ¿a dónde usted está mandando? Yo lo estoy mandando a Estados Unidos, a tal cadena. Los ajíes, los tomates, sí, préstamo, lo que usted quiera. Amplíe la instalación de esa. Le están prestando 8 o 9 mil millones de pesos a los arroceros. Le han prestado en los últimos años 58 mil millones de pesos. Sí, pero tú sabes, poniendo como garantía la cosecha. Lo que sea, es que tienen calidad para que le presten. ¿Y tú sabes cuál es el retorno? 99.99%. ¿Por qué le siguen prestando a los bancos? No el Banco de Reserva solo, presta el 60%. El 40% lo presta la banca privada, Pedro. Y los arroceros, los molineros, toman préstamos fuera del periodo que tiene ese proyecto. Y lo pagan. Y andan en jipeta. Eso es lo que uno quiere. Y los parceleros están... ¿Qué otra cosa que tú le puedes decir al gobierno que es bueno? Que ha incentivado la cultura asociativa, Pedro. El presidente Balaguer, que en paz descanse, en gloria esté, emprendió la reforma agraria, correcto. La derecha emprendió la reforma agraria. Pero esa reforma agraria fue individual, de parcelero. Tú tenías una parcela de arroz, vivías siempre pobre, aunque tú vendías tu saco, lo ponías en la carretera y venía el molinero y se lo llevaba. Y sabe Dios cuándo te pagaban, o te la compraban a la flor. Ahora, con las visitas sorpresa, la cultura de asociación se está expandiendo en el campo. Porque se han dado cuenta que yo no quiero tener una parcela, sino que si reunimos todas las parcelas, tenemos una gran finca productora y podemos comprar. Eso fue el presidente Antonio Guzmán, que hizo los sitios esos donde se vendían los insumos agrícolas. Senseri, creo que le llamaban algo así. Centro de qué sé yo qué, de acopios agrícolas. Compran en gran escala o en escala más alta y le sale más barato, Pedro. Claro. Y localizan mercado en conjunto. El mercado se amplía. Sí. Hay cooperativas y hay asociaciones de qué sé yo cuánto. Y el presidente está fomentando eso en la visita sorpresa. Yo quisiera llamar la atención de que nos estamos desviando. Incluso yo veo funcionarios del gobierno que creen que su misión es pelear ese pleito. No, su misión es trabajar. Ven a ver quiénes son los que se van a encargar de pelear al interno del PLD en los temas que se están poniendo y con la sociedad. Pero no puede, el ministro de Agricultura no puede descuidar, el ministro de Hacienda no puede descuidar, los ministros de todo el mundo. Ahora todo el mundo quiere ser candidato a la presidencia. Sí. El presidente convocó en una reunión ahí para ver 7 fueron, yo. Le dijo, láncense. Y después le dijo a cada uno parte, tiene que trabajar, ponerte a trabajar a tus funciones. ¿Qué le dijo? Renuncien si ustedes quieren, si quieren trabajar. Luego, todos se dieron cuenta que nada más hay un solo canasto del lado del presidente. Del lado del presidente Fernández, ¿quién está comiendo del canasto de esa corriente? Solo el presidente. ¿Alguien ha dicho que quiere ser? Nadie. Ahora, del lado del presidente Danilo Medina, todo el mundo quería picar. Que ministro de Hacienda, el ministro de Recursos Naturales, que fulanito, que el otro, que el de turismo. Hay que comer, pero ahí hay un águila así que está esperando. Le da un picotazo a cualquiera. ¿Quién es águila? El presidente. Hasta que esa águila no se quite de ahí, diga, no, ya yo me voy a lo más alto de la montaña. Pero mientras esté ahí en ese nido, que nadie vaya a buscar nada. Eso hay que resolverlo, como dice, todo tiene los días, cada cosa tiene su día. Sí. Si el presidente, si le quitan a la sociedad dominicana y le dejan solo a Onza, que no hemos hablado de Onza, Pedro, por respeto. Pues si nosotros no pusiéramos a hablar de eso, no, la iglesia se queda sola, por lo que produjo esa desgracia. Pero no meter nosotros. Eso es forense, pero dejen que el Ministerio Público lo resuelva.
Muy bien. Señores, vamos a hacer un alto, vamos a pasar unos mensajes y regresamos. Volvemos. Reciban un cordial saludo de su programa Diario de Cuatro. Cuando ocurre un hecho o suceso de trascendencia en cualquier lugar del planeta, nosotros te lo informamos en las noticias internacionales. Cuba entra en una nueva etapa con la elección del relevo de Raúl Castro, que tendrá que enfrentarse a desafíos económicos, aunque también de representatividad política. La Asamblea Nacional elegirá hoy a un nuevo líder para el país, que casi con total seguridad será Miguel Díaz-Canel. Las reformas iniciadas por el joven de los Castro ha abierto una ventana de esperanza entre los más jóvenes. Ya hay más de 600,000 cuentapropistas, trabajadores autónomos y un mercado inmobiliario y turístico en expansión. El gobierno cubano debería ver con mejores ojos a la gente cuentapropista, ¿no? Que al final son los que van a gobernar la economía, ¿no? Porque tiene que existir ese tipo de gestión en Cuba para que la gente pueda sobrevivir también. Más allá de que Cuba camine hacia una mayor democratización, muchos jóvenes sueñan con que incluso se abran las fronteras y se pueda viajar sin restricciones. Polonia violó la normativa medioambiental europea. Así lo ha decretado este 17 de abril el Tribunal de Justicia de la Unión. La Corte considera que la tala de parte del bosque de Pucha-Białowieża, una de las reservas forestales mejor conservadas del continente y considerada patrimonio de la UNESCO, reduce considerablemente su extensión y pone en peligro su fauna y su flora. La zona fue considerada Natura 2000 en 2007. En ella habitan ciertos tipos de pájaro cuya protección es, según determina el documento emitido por el tribunal, una prioridad. El gobierno polaco utilizó el pretexto de la gestión forestal para triplicar la exportación de madera en determinadas zonas del parque. Según el ejecutivo, la presencia en aumento del escarabajo IPC Typographus suponía un problema para la reserva y justificaba la tala de las pixeas y de los pinos centenarios afectados por el insecto. Una destrucción que ahora el tribunal considera injustificada. Según este, la existencia del insecto no ha sido identificado como un peligro para la integridad de la zona Natura 2000. Científicos británicos y estadounidenses afirman haber creado una enzima capaz de digerir el plástico más contaminante y común, el conocido como PET por sus siglas en inglés. El descubrimiento sería de ayuda para solucionar este enorme problema medioambiental que amenaza la vida marina y contamina los océanos y la tierra. Los científicos estudiaban una enzima natural descubierta en 2016 en un vertedero de Japón, cuando se dieron cuenta de que durante su investigación habían mejorado la eficacia de la bacteria inicial, que se comía mucho más rápido el material. Su implantación a nivel mundial aún tardará algunos años, pero da cierta esperanza al problema del plástico. Las botellas de agua tardan más de 400 años en descomponerse y cada minuto se compran más de 1 millón de ellas en todo el mundo. Para Diario de Cuatro en las internacionales, Giovannis Ramírez. Ahora vamos a una breve pausa y luego continuamos con más de Diario de Cuatro.